Hola, apreciado amigo, ¿cómo estás? Para mí es un verdadero gusto poder estar aquí junto a ti nuevamente en tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado. Y mira, aquí en este programa abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. ¿Sabes? Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Pero antes de eso quiero contarte que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene un precioso regalo para ti. Permíteme. Mira, esta hermosa revista Esperanza. Esta hermosa revista Esperanza que tengo aquí en mi mano es un regalo para ti. Yo te invito a que tú puedas solicitar, que tú puedas pedir al número que aparece aquí en pantalla. Escríbenos, por favor, y esta revista Esperanza va a llegar de manera gratuita a tu hogar. Recordarte que esta revista Esperanza llega gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. ¿Sabes? Vamos a iniciar una nueva serie. Yo no sé si en algún momento a ti te llamó la atención algún tipo de pintura. O tal vez estoy hablando para alguna persona que le gusta pintar. Antiguamente, ¿sabes? Los pintores preparaban sus propias pinturas para que ellos pinten los lienzos, pinten las maderas o pinten los distintos cuadros. ¿Sabes por qué te hablo de todo esto? Porque hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y en esta serie vamos a hablar un poco acerca de esas distintas obras de arte. Hoy vamos a iniciar una serie titulada Reflejos Divinos, un viaje a través de la Biblia en pintura. Así que si tú quieres aprender un poco más de lo que dice la Biblia desde la pintura, desde el arte religioso, yo te invito a que te quedes con nosotros. Porque hoy vamos a iniciar con este primer capítulo, el primer tema, Cristo en la tormenta, en el mar de Galilea. Así que si tú quieres aprender más de esto, quédate aquí con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Había una vez un anciano artista que vivía en un pueblo muy pequeño. El nombre de él, Benjamín. Él le agradaba y amaba pintar distintos cuadros de la naturaleza, ¿sabes? Pero por sobre todo él menciona y decía que amaba estudiar la Biblia. Le gustaba tanto estudiar la Biblia que en cierta oportunidad se detuvo en una de las historias que aparece en el Antiguo Testamento, la historia de David y Goliat. La historia cuenta que él, al detenerse en esta pintura, le pareció fascinante cómo un hombre, teniendo confianza en Dios y enfrentando todos sus miedos, puede obtener la victoria. Él decidió pintar, ¿sabes?, esta historia bíblica y trazarla en un lienzo. Cuando él finaliza de pintar esta maravillosa historia, él decide llevar distintas copias de esta pintura, ¿sabes a dónde? Al mercado más cercano que estaba en su hogar. La historia nos cuenta que cuando él lleva la pintura, distintas personas se agolpan a ver la majestuosa obra de arte que él había realizado. Algunos se concentraban en los colores que había utilizado, otros en los tonos de las luces y los oscuros, pero también hubo un grupo de personas que empezó a interesarse si esa historia realmente era verdadera. Había un joven llamado Lucas, que en ese momento se le acerca al anciano y le dice: mire, esta pintura está fascinante, pero me gustaría conocer la historia verdadera detrás de esta pintura. A lo que el anciano le dice: por supuesto, joven, siéntate, yo te la cuento. Saca su Biblia y le cuenta la historia. En aquel momento, el joven Lucas le dice: no debe continuar, yo necesito comprar esta pintura. Saca dinero de su bolsillo y compra aquella pintura. La historia nos cuenta que Lucas lleva esa obra de arte a su casa. Sus padres quedan felices, contentos, sorprendidos por la obra de arte, pero por sobre todo, por la historia verdadera que encerraba aquella obra de arte. No solamente Lucas decidió entregar su vida a Jesús, no solamente Lucas decidió y aprendió que a pesar de los gigantes que la vida te presenta, es posible confiar en Dios y obtener la victoria, sino que también toda su familia
pudo conocer y amar a Jesús. ¿Sabes? Esta es una maravillosa historia. Un hombre anciano que coloca los dones que Dios le había entregado en sus manos a través de los pinceles, la pintura y los lienzos, permitió que toda una generación, toda una familia pueda conocer de aquel Dios verdadero que puede entregarte victoria a través de los gigantes más temerosos que te toque enfrentar. Te conté esta historia, ¿sabes por qué? Porque hoy estamos iniciando una nueva temporada aquí en Tiempo de Paz. Y esta nueva temporada vamos a hablar acerca de las distintas obras de arte religiosas, de las más conocidas y más famosas que existen en el mundo. Y sabes, haremos un viaje a través de la Biblia en la pintura. Reflejos divinos. Un viaje a través de la Biblia en pintura. Yo te invito para que te quedes conmigo. Acompáñame, porque capítulo a capítulo abriremos la Biblia, analizaremos las distintas pinturas de los distintos artistas, estas pinturas bíblicas religiosas, y veremos cómo Dios nos habla a través de su palabra. Mira, antes de abrir la palabra de Dios, ¿te parece si abrimos nuestro corazón para orar, para conversar con Él? Ahí donde tú estás, yo quiero hacer una oración por ti. Yo no sé desde dónde estás viéndonos en este momento, en qué país te encuentras tú, en qué continente estás. Donde sea que tú estés, recuerda que Dios te ama y Él tiene un mensaje para ti. Él quiere entregarte un tiempo de paz y no debes olvidarlo. Tal vez estás atravesando una situación feliz, contenta, o tal vez estás en el otro lado de la vereda. Estás con preocupaciones, con enfermedad, con malestar. Tal vez sientes que los problemas son tan grandes en tu vida que sientes un peso, que ni siquiera puedes ya levantar la cabeza y mirar hacia el frente. Recuerda que Dios puede restaurar todo y hacer las cosas nuevas. Ahí donde tú estás, quiero orar por ti y por tu familia. Vamos a orar. Bondadoso Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos ánimo y esperanza. Gracias, Señor, porque en ella nos damos cuenta que podemos tener plena confianza en ti. Y así los gigantes de la vida, Señor, pueden ser totalmente vencidos con tu ayuda. Y acompáñanos en el estudio de tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús oro. Amén. ¿Ya tienes la Biblia ahí? Mira, yo tengo aquí mi Biblia. Yo te invito a que vayas y busques tu Biblia. Si tienes una Biblia física, tal vez ahí en el velador, en tal vez la biblioteca, en la habitación, donde la tengas. Anda, por favor, busca una Biblia, ábrela, trae un cuaderno de notas, una bitácora, porque es importante anotar lo que Dios nos habla. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Si no tienes una Biblia física, también puedes descargar una Biblia virtual sin problema. Mira, en este momento vamos a hablar de un tema interesante. Una de las pinturas más reconocidas a nivel mundial lleva este título: Cristo en la tormenta en el mar de Galilea. Esta pintura fue realizada en el año de 1633 por Rembrandt. El nombre de Rembrandt es un poco largo, es el señor Rembrandt, ¿verdad? Harmen van Gint, pero más conocido como Rembrandt. Vamos a hablar un poquito acerca de él. Pero antes de esto, yo quiero que abras la Biblia, ahí en Marcos, el capítulo 35. ¿Me acompañas? Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Marcos, el capítulo, sí, lo tienes ahí. Vamos a ir a la Biblia en este momento. Marcos, el capítulo 4, ¿te parece? Desde el versículo 35 hasta el versículo 41. Marcos, el capítulo 4, el versículo 35. El texto bíblico dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo,
Se refiere a Jesús. Sobre un cabezal estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que morimos? Y levantándose, Jesús levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El versículo 40 dice así: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tal vez esta sea una historia ya conocida por ti, pero sabes, hoy quiero analizarla desde una pintura. En el año 1606, el 15 de julio, en la ciudad de Leiden, Países Bajos, Holanda, nace un gran hombre para aquel tiempo. El nombre de él, Rembrandt, Harmens van Rins, más conocido como Rembrandt. Y este hombre, ¿sabes?, pintó más de 300 lienzos, más de 300 cuadros, distintas pinturas. Y dentro de sus pinturas, él también pintó diversos cuadros religiosos. Y el cuadro que yo quiero presentarte hoy es el cuadro que él finalizó de pintar en el año de 1633, que lleva por título Cristo en la tormenta en el mar de Galilea. ¿Sabes? Este cuadro tiene muchísima historia. Este cuadro fue robado en el año de 1990 y desde aquel entonces no aparece. El cuadro fue en primer lugar adquirido en el año de 1898 por la reina Isabel Stewart. Es más, en este mismo museo, Isabel Stewart, es donde estaba este cuadro. La historia cuenta que en el año de 1990, dos hombres se disfrazaron de policía, haciendo creer a las personas que estaban ahí que ellos ingresaban, ¿verdad?, simplemente para atender una llamada. Se robaron más de $500 millones en lo que había en aquel lugar y aparte de eso, robaron también distintos cuadros. Y uno de estos cuadros era el cuadro de Cristo en la tormenta en el mar de Galilea. ¿Sabes? En aquel momento, cuando roban este cuadro, todas las personas estaban desesperadas. Incluso muchos medios publicaron la noticia y se mencionaba que iba a aparecer muy rápido. Empezaron a ofrecer distintas ofertas para que distintas sumas de dinero si encontraban o conocían parte donde estaba este cuadro. Este cuadro hasta la fecha no aparece. Incluso tú puedes ingresar a la página web del Museo de Isabel Stewart y hasta el momento ellos continúan teniendo fe que el cuadro va a aparecer. Uno de los sitiales está vacío y ahí esperan que este cuadro aparezca. Distintas de sus réplicas originales se han distribuido en el mundo. Pero ¿por qué quiero hablarte de este cuadro? Si tú te fijas, dentro de este cuadro podemos apreciar a Jesús, que está en la proa, en la popa, tal como lo mencionó el texto bíblico. El texto bíblico menciona, ¿verdad? Este relato aparece en 3 evangelios. Aparece en Mateo, aparece en Lucas y en Marcos, lo que acabamos de leer. Se ve a Jesús descansando, se ve a Jesús con un semblante tranquilo, pero por otro lado también se observa a un grupo en la parte izquierda superior de la pintura, a 5 hombres que tratan de reaccionar en este momento frente a lo que está pasando. El viento es fuerte, el mar está embravecido, la escritura lo dice y Rembrandt lo plasma de una manera muy vívida en esta pintura. ¿Sabes? ¿Qué es lo que apreciamos ahí en este cuadro? 5 de estos hombres, y estos hombres eran los apóstoles, los discípulos de Cristo, los que estaban cerca, como el texto lo menciona. 5 de ellos corren a tratar de solucionar este problema. Tal vez el viento fue tan fuerte, tal vez el mar estaba tan embravecido que rompió una de las velas. Ellos están desesperados y corren porque necesitan en este momento solucionar este problema. Ellos no querían morir. Ellos no querían perder esta embarcación que les permitía traer sustento para sus vidas y para sus hogares. Pero cuando bajamos un poco más, tú puedes fijarte en la parte posterior, ¿verdad? En la parte final de abajo, hay uno de los discípulos que está aparentemente vomitando, arrojando, tal vez está mareado, tal vez está preocupado, pero hay otro grupo de ellos en la parte derecha, ¿verdad? La parte inferior,
donde se ve que están tratando de despertar apresuradamente a Jesús o decirle, por favor, ayúdanos, por favor, sálvanos. Dos grupos de personas. El texto bíblico menciona y dice, ¿verdad? ¿No tienes cuidado que perecemos? Dice el versículo 38 del capítulo 4 de Marcos. Le dijeron, maestro, por favor, despierta. ¿No tienes cuidado de lo que nos está pasando? Pero un momento, quiero hacerte una pregunta. Quiero invitarte a mirar una vez más al cuadro completo. Según la Biblia, ¿cuántos eran los apóstoles de Jesús? Muy bien, tienes una buena nota. Ha respondido bien, eran 12. ¿Cuántas personas hay dentro de este cuadro? Evidentemente, si estaba Jesús, deberían ser 13. Tienes 3 segundos para que puedas contar cuántas personas están dentro de este cuadro. Desde ahora ya. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay 14 personas dentro de este cuadro? ¿Qué es lo que Rembrandt quiso mostrarnos? La Biblia habla de 12. ¿Por qué hay 14? Hay 13 porque Jesús estaba ahí. Pero ¿por qué hay otra persona más ahí? ¿Quién es esa otra persona? Sabes, en el tiempo cuando Rembrandt empieza a pintar, estaba muy de moda los autorretratos. Rembrandt participó de toda esta pintura barroca. Es más, Rembrandt a los 14 años ingresa a la universidad, ¿sabes? Ingresa a la universidad a prepararse para ser un maestro del arte. Incluso él fue alumno del conocido pintor Jacob. Compartió clases con él. Pero volvamos a la parte del cuadro. Fíjate bien, porque hay 14 personas. Y ahora yo quiero que te des cuenta. Mira bien la pintura que está apareciendo acá en la pantalla. ¿Te das cuenta? La vamos a acercar un poco y yo quiero que te fijes en este hombre que está sosteniéndose. ¿Lo notas? Hay un hombre que está mirándote a ti y a mí. ¿Lo ves? Y está sosteniéndose con su mano de una de las cuerdas y con la otra mano está sosteniendo el sombrero, ¿verdad?, que lleva puesto en la cabeza. ¿Quién es este hombre? ¿Sabes? Este hombre es Rembrandt. Rembrandt realizó un autorretrato de lo que para él significaba también pasar unos días tal vez en la tormenta de la vida. Los grandes historiadores se hacen distintas preguntas. ¿Por qué Rembrandt se colocó dentro de este autorretrato? ¿Por qué Rembrandt se colocó dentro de este cuadro? ¿Qué es lo que está haciendo Rembrandt ahí? Y tal vez para esto necesitamos analizar un poco la vida de él. ¿Sabes? Rembrandt fue conocido como uno de los más grandes artistas de Países Bajos, neerlandés. Pero Rembrandt en cierta oportunidad conoció a una mujer llamada Saskia y él se casó con Saskia. Con ella tuvo 4 hijos, ¿sabes? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo crees que se siente una persona cuando pierde a un hijo? Es terrible, ¿verdad? Bueno, Rembrandt no solamente perdió a un hijo, Rembrandt perdió a sus 3 primeros hijos. Los 3 primeros hijos de Rembrandt murieron a una edad muy acotada, cuando ellos eran apenas infantes, eran niños. Rembrandt trató de colocar todas sus esperanzas y el apoyo ¿en dónde? En su esposa, evidentemente, su ayuda idónea, ¿verdad? La persona que estaba a su lado. Pero ¿sabes qué pasó? El matrimonio de Rembrandt solamente duró 8 años. Así es, 8 años. En el año de 1642, Saskia, su esposa, murió. Ellos se casaron en el año de 1634. ¿Lo notas? Lo único que quedaba como una esperanza viva para Rembrandt ahora también le era arrebatado. Saskia, su esposa, muere. Sus 3 hijos mueren. ¿Cómo crees que Rembrandt se sentía? El único que quedaba vivo, ¿sabes quién era? Vivo era Titus. Titus era uno de los hijos, el 4º hijo de Rembrandt. Y este hijo era un poco más adolescente, más grande, y era el que trataba de entregarle esperanza en aquel momento. Posiblemente, apreciado amigo, Rembrandt experimentó aquel dolor de la tormenta. Rembrandt sabía lo que era pasar por la tormenta. Rembrandt conocía perfectamente qué significa sentir que el barco se hunde de tu vida. Cuando las olas golpean tu rostro, cuando el viento hace que el corazón te duela.
el viento del dolor, el viento de la indiferencia, el viento de la tal vez necesidad económica que tú estás pasando ahora. La historia de Rembrandt es una historia fascinante. A mí me agrada mucho, ¿sabes? Porque le hago un paralelo incluso pensando un poco en lo que vivió distintos hombres en la Biblia. Y viene a mi mente lo que aconteció también con David. Vamos a ver esto casi al final. Apreciado amigo, los historiadores en arte religioso mencionan y dicen lo siguiente. Posiblemente a Rembrandt se autorretrató en esta pintura, Cristo en la tormenta en el mar de Galilea, porque él había experimentado una tormenta espantosa en su vida. Pero en medio de esa tormenta, ¿sabes? Él pudo encontrar alivio y pudo encontrar paz. ¿Por qué te menciono esto? Porque años después, Rembrandt pinta otra pintura religiosa y yo quiero mostrártela en este momento. Esta pintura lleva el siguiente título: David despidiéndose de Jonatán. Tú puedes encontrar esto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, toda la historia completa. Y yo quiero que tú te fijes en esta pintura que aparece aquí en pantalla en este momento. Esta pintura fue finalizada en el año de 1642. Esta pintura fue realizada en óleo, ¿sabes? Sobre madera. El estilo evidentemente fue un estilo barroco. Y aproximadamente las medidas eran de 73 centímetros a 61 centímetros, 5. Pero esto no es todo. ¿Estás viendo la pintura en este momento? Esta pintura se encuentra ahora en el Museo de Medmitash, en San Petersburgo. Y este es en Rusia. Este es uno de los museos más grandes que están dentro del mundo. Es tan grande este museo que tiene 6 pisos, 6 edificios con 6 pisos dedicados para presentar todas las más grandes obras de arte de distintos hombres. Y aquí vemos nosotros a esta obra de arte, esta pintura, ¿verdad? Donde nos damos cuenta que David está haciendo ¿qué cosa? Está despidiéndose de Jonatán, su amigo. Mira, tal vez en ese momento, apreciado amigo, cuando Rembrandt está pintando esto, tal vez él también necesitaba ese abrazo. Tal vez él sentía que lo que más amaba se le estaba desprendiendo de los brazos. Y aquí yo encuentro una similitud grandiosa entre Rembrandt, ¿verdad? Entre la vida que llevó este pintor, Rembrandt, y, ¿por qué no?, tratar de recordar lo que hizo David. Y mira, David tenía un talento excepcional, ¿recuerdas? David tocaba el arpa, David compuso distintos poemas, distintos himnos que lo encontramos en Salmos, pero también Rembrandt tuvo un talento excepcional. Aparte de ello, David también tuvo altibajos en la vida, ¿sí o no? David tuvo momentos muy difíciles que vivió con sus hijos, que vivió con sus trabajadores, con las personas que le rodeaban. Y también Rembrandt pasó por lo mismo. Pero finalmente, recuerda, David se arrepintió, tuvo una vida de arrepentimiento y de perdón. Los historiadores especialistas en el arte religioso mencionan que a Rembrandt también en algún momento él pudo encontrar el sentido en su vida al poder retratar estas imágenes bíblicas. Y sabes, hubo un legado duradero que nos entregó David. Por supuesto, en los Salmos encontramos ese legado, pero Rembrandt también nos dejó un legado duradero, ¿sabes? Y este legado duradero lo podemos encontrar en cada una de sus obras de arte, en cada una de sus pinturas. Apreciado amigo, gracias por estar ahí. Yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. Hemos visto hoy un reflejo divino, un viaje a través de la Biblia en pintura. 2 obras de arte. Las 2 fueron pintadas por Rembrandt. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú también necesitas que Dios calme la tempestad que hoy estás viviendo en tu vida? ¿Tú necesitas recibir el abrazo, tal como esta pintura lo muestra, David despidiéndose de Jonatán? Dios puede darte ese abrazo. Dios puede calmar la tormenta que estás viviendo en tu vida. Solamente necesitas entregar tu vida a Él y confiar en Él. Ahí donde tú estás, si esta es tu decisión, quiero que hagamos una oración. Bondadoso Señor,
Gracias te damos por tu palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, tú puedes calmar las tormentas de nuestra vida. Tú puedes darnos ese abrazo que tal vez la vida nos debe. Abraza a mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla. Bendice sus vidas. Acompáñales hoy y siempre. En el nombre de Jesús oro. Amén.